Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué nos toca estudiar este día? Hoy nos toca estudiar la lección 7 para el 12 de noviembre del 2022. La victoria de Cristo sobre la muerte. Y esto, Clara, es importantísimo. Este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Jesús, nuestro Salvador, resucitó y por eso tenemos vida eterna. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tus bendiciones, porque tú nos das vida y salud. Y te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, Clara Mercedes, comencemos de una vez estudiando Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y este personaje no es otro sino nuestro Señor Jesús resucitado. Este Señor Jesús que resucitó, al triunfar sobre la muerte, adquirió las llaves del Hades. Y el Hades es el nombre que los judíos le daban al lugar del destino para los que mueren. Además de adquirir esas llaves, también Él es el primero y Él es el último. Y esto lo indica por la razón que le toca esto, porque Él... Estuve muerto y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Es decir, la resurrección es la que le da el derecho a ese triunfo y a esa victoria. La resurrección es el evento más importante de la vida del Señor Jesús. Y para nosotros también es lo más importante, porque así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar y a vivir con Él por los siglos de los siglos y los siglos. Amén. Amén. Y esta vida estará sostenida por el árbol de la vida, que dará su fruto y además tendrá las hojas que será para la sanidad de las naciones. Clara Mercedes. Me imagino que podemos hacer té, tisanas. Con las hojas del árbol de la vida, o podemos masticarla así como si fuera lechuga. Vamos a poder hacer muchas cosas. Lo importante es usar esas hojas y comer de los frutos del árbol de la vida. Para mantener la salud y la vida. Porque la vida eterna nunca está en el ser humano. El derecho a ella la adquirimos por la resurrección de Jesús, y el mantenimiento de la vida la tenemos por causa de comer el árbol de la vida e ingerir el alimento que este fruto da. Johnny, lo importante es esto, una dieta balanceada. Imaginémonos qué balanceada es esa dieta, que vamos a comer del fruto del árbol para mantener la vida y de las hojitas. Entonces eso va a ser maravilloso. ¿Cuánto yo deseo? Hay muchos cristianos, Clara, que no pueden entender esto, que se imaginan que las cuestiones de vida eterna son asuntos de moralidad o de espiritualidad. Cosas que están pululando en el aire. La Biblia hace claro que el asunto de vida es un asunto biológico y está supeditado al acceso al árbol de la vida. Y esto se pone bien clarito cuando usted lee la historia de Génesis 3 y de los eventos que ocurrieron una vez que los seres humanos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y así desobedecieron moralmente lo que Dios había pedido. Y entonces Dios los saca del Edén y nos dice la razón. Para que no cojan de ese árbol y coman, porque si comen de ese árbol van a vivir para siempre, y entonces sabiendo el bien y el mal. Y eso lo dice Génesis 3:21. Allí lo pueden encontrar. Y mientras tanto nos vamos a Mateo para seguir estudiando la resurrección de Jesús. Y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. ¡Qué maravilla, Johnny! Y salidos los del sepulcro después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que aquí hay 3 eventos diferentes. El velo se rasgó y la tierra tembló. Bueno, además de eso, las rocas se partieron. Estas 3 cosas son el primer evento. Son eventos físicos. El velo del templo se rasgó, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. 3 eventos, John. No, este es el primer evento. Todo cosas físicas. Por eso, que pasaron 3 etapas en el primer evento. Y el segundo evento... Los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Se abrieron los sepulcros, Johnny. Y esta gente que resucitó fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fueron a Jerusalén y allá le aparecieron a muchas personas. Lo que da a entender que eran personas que habían muerto y tenían familiares contemporáneos que podían conversar con ellos. Y estos muertos que se levantaron, la Biblia no hace claro quiénes eran. Ni quiénes eran. Correcto. Solo dice un número, muchos. Y además dice que la actividad que fueron a hacer. Es decir, que ellos fueron a confirmar la resurrección de Jesús. Para que más personas lo supieran, no solamente los que veían a Jesús resucitado, que fue un grupo muy pequeñito. Ellos fueron a dar este anuncio a todos los demás. Este detalle se une a otros detalles que nos da el libro de Mateo. Al día siguiente, esto es, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: ha resucitado de los muertos, y el último fraude será peor que el primero. Así que la preocupación que tenían aquí los emisarios del poder en el tiempo romano, allá en Palestina, en Israel, era que iban a robarse el cuerpo de Jesús, por como él dijo que resucitó. Y mandaron entonces a poner guardias. Pero consiguieron exactamente todo lo contrario. Porque entonces los guardias fueron los que testificaron de la resurrección. Léete el 65. Pilato les dijo: tienen tropas de guardia, vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Y esa misma guardia fue la que pudo dar testimonio después a sus familias y a otros allegados de la certeza de la resurrección de Jesús. Aunque algunos piensan que los habrán matado a todos, pero aún antes de morir tuvieron la oportunidad de compartir. No es un lugar tan grande y todo está cerca una cosa de la otra. De todos modos, aún los que lo mandaron a matar podían dar testimonio de que había sido verdad. Entonces, Clara, esta descripción de la resurrección de Jesús tiene muchos elementos dramáticos y están enfatizando todos ellos la certeza de la resurrección y las diferentes maneras en que se dio testimonio de ella. Los que habían muerto y resucitaron dieron testimonio. Los guardias que estaban allí dieron testimonio. Y por supuesto los discípulos que escribieron los evangelios dieron testimonio también. Y las mujeres, las primeras evangelistas.
evangelistas. Es decir, las mujeres discípulas. Después de la resurrección. Porque discípulos incluía hombres y mujeres. Entonces estas mujeres discípulas dieron testimonio. Clara Mercedes, todos estos testimonios son la manera de establecer en el juicio del criterio público la veracidad de un evento. Sabes que esa es la manera como se establece la veracidad de cualquier evento histórico. ¿Cuántas diferentes clases de evidencia hay y quiénes dan testimonio? No hay diferencia entre la manera de establecer la historicidad de la resurrección de Jesús y la veracidad de la historicidad y la veracidad de la existencia de cualquiera de los César del Imperio Romano. Ambas cosas están apoyadas por testimonios. Unos son escritos de los historiadores romanos, además de las estatuas. Otros son los escritos de los evangelios. Contemporáneo a Jesús tenemos los escritos de Flavio Josefo, que confirman la existencia de la persona de Jesús. Inclusive hablan de su hermano Santiago. Hablan también que fue crucificado por Poncio Pilato. Estos datos, algunos lo contradicen y piensan que fueron interpolaciones cristianas posteriores, pero la mayoría de los especialistas en este periodo confirman que sí, que es cierto que hay un origen de Flavio Josefo. Ahora a leer en Juan 10. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús nos indica de dónde viene el poder que le hizo resucitar. Y es un poder que Él reclama que está en sí mismo. Esta versión del evento desde el punto de vista de Juan, en vez de enfatizar la historicidad, hace ampliaciones teológicas, descripciones teológicas. La iniciativa y el prejuicio editorial del hermanito Juan era muy diferente al de los otros apóstoles que escribieron los otros evangelios. La preocupación grande de él era mostrar las indicaciones teológicas para la resurrección de Jesús. Y la indicación que nos da en este texto está muy clara. Nos dice que tiene que ver con poder. ¿A ti te gusta la idea de poder, Clara Mercedes? Me gusta muchísimo. Pues ese poder estaba en la persona de Jesús. Y qué lindo, vamos a leerlo otra vez. Tengo poder para ponerla, hablando de la vida, y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y de dónde venía el poder? Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que este poder lo recibe el Hijo de su Padre. Todas estas son características que el hermano Juan quiere enfatizar teológicamente, a diferencia de lo que leímos en Mateo, que quería enfatizar las evidencias y los testimonios que había de la resurrección. Primero habla del amor que el Padre tiene por él, luego habla de cómo él ponía su vida y era un asunto voluntario, luego habla de que tiene poder para ponerla no solamente, sino también para volverla a tomar, y termina diciendo que es un mandamiento que recibió del Padre. Todas ideas teológicas que son importantes para nosotros, pero que no eran la preocupación de Mateo ni de los otros evangelistas, sino que era la preocupación de Juan, que es el último de los evangelios que se escribe y está más interesado en teología que en los eventos en sí mismos. El capítulo 10 de Juan sigue dándonos información. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, sé que viene el lobo, abandona la oveja y huye cuando ve que viene el lobo, Johnny, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí el hermano Juan repite sus argumentos teológicos que anteriormente habíamos indicado, pero añade algo más. Añade que hay otras ovejas. Jesús murió por nosotros porque Él es nuestro pastor. Amén. Pero no es solo pastor de los que estamos en la iglesia y de los que estamos leyendo estos evangelios. También dice que es pastor de otros que no están haciendo esa cosa. Y a ellos también los conviene traer. Y ellos oirán la voz del pastor. Esta indicación de oír la voz del pastor lo deja en entredicho a qué se refiere. Porque puede interpretarse como oír la voz del pastor a través de los discípulos, Clara Mercedes. Exactamente. Eso sería basado en evangelismo, ¿verdad? Sí, en evangelismo. En la comunicación de la palabra de la Biblia a otras personas, en las evidencias de la resurrección siendo aceptadas. Pero hay otra manera de verlo también. Se puede entender que es la voz literal de Jesús en la resurrección, cuando se unirán todos, cuando todos estaremos juntos finalmente en el día de la resurrección. Y habría otras maneras de interpretarlo también, pero no vamos a abundar en ellas. El pensamiento central que el hermano Juan quiere condensar es la unidad en un solo rebaño, con un solo pastor. Han interpretado muchos que esto quiere decir que todos van a estar en una sola iglesia, pero eso no es lo que está diciendo, porque es una iniciativa del pastor. Y esta iniciativa del pastor, respondiendo a la voz del pastor, es de las ovejas que oyen al pastor. Por eso sugiero que se refiere a la segunda venida de Cristo, el momento final de la unión. ¿Qué opinión te merece a ti? Yo creo que sí, que es así. En el momento final, cuando estemos con Dios, que Él va a ser nuestro pastor y todos nosotros, los salvados, seremos sus ovejas. No importa dónde hayamos estado localizados. No importa. Sigue el escrito de Juan 10. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esa idea clara se repite múltiples veces. Sí, ese concepto de poner la vida cuando Él quiere y tomarla cuando Él quiere. ¿Y qué aspecto tú piensas que está enfatizando más? ¿El poder de poderlo hacer o la voluntad de hacerlo? La voluntad y el poder, las dos juntas. Él tiene esa voluntad porque está ejerciendo su poder. Y esto se confirma en lo que dice el verso 18, léelo. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Es el poder de Él. Exactamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es su voluntad. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vuelve a enfatizar esa unión con el Padre y la sumisión de Jesús siguiendo la voluntad del Padre, que en el Getsemaní encontramos la manifestación más grande y más alta de esto, porque Jesús le pide en Getsemaní al Padre que le quite esa carga. Sí, porque estaba ya sintiéndose tan cansado, tan saturado del dolor, agobiado, que le dijo, si es posible, quita de mí esta copa. Pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Exactamente. El verso 19. Hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras. Hay quienes han llamado el Evangelio de Juan un evangelio no solamente teológico, sino antisemita. Es decir, con prejuicios muy grandes en contra de los judíos. Es cierto que el Evangelio de Juan hace declaraciones que los otros evangelios no la hacen. Es evidente que este evangelio fue escrito cuando la separación entre judíos y cristianos era más
certera y era más notable. No era así cuando inició la iglesia. La iglesia era un movimiento del judaísmo, mientras que llegó a ser algo en contraposición y en muchos casos en tensión y en lucha con el judaísmo, cosa que es muy triste porque Jesús era judío. Y es una división de hermanos y división de la misma idea en dos grupos, porque es la misma palabra la que tenemos. Por supuesto, a excepción del Nuevo Testamento. Y el verso 20 entonces indica cómo es que ellos lo llamaron. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús declara ser Hijo de Dios. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, estas dan testimonios de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. ¿Qué te hace sentir al leer estas palabras, Clara? ¿Qué sentimiento es el primero que viene a tu corazón y a tu mente? Pues que muchas personas que no tienen a Dios en el corazón no entienden, así como los judíos de ese tiempo no entendían. Hay que amar a Dios y tenerlo en el corazón. Y de las mejores formas que tenemos para amar a Dios y tenerlo en nuestros corazones es estudiando la palabra de Dios y amando al prójimo como a nosotros mismos. Esa es una receta muy fácil y es una receta que nos da el acceso a entender la voluntad de Dios. Johnny Ramírez. Entonces, ¿cómo te parece? ¿Cómo pones en armonía este antisemitismo expresado aquí que le achaca a los judíos y a los líderes judíos lo que sucedió y esa idea de amar al prójimo? ¿Están paralelas esas ideas? ¿Pueden ir consonantes la una con la otra? Eso te pregunto yo a ti, Johnny. ¿Pueden ir consonantes las dos ideas, Johnny? Pues Clara Mercedes, yo no tengo una respuesta firme y certera, porque la idea del antisemitismo es una desgracia. Nosotros no hemos de perseguir a nadie, por ser lo que son. Crean lo que crean. Al mismo tiempo, ¿cómo tú haces la historia si un grupo es responsable de hacer unas acciones? El detalle grave, Clara, es al decir los judíos, se lo está adjudicando a todo el pueblo. Exactamente. Y no puede hacer eso porque no se puede generalizar. Él mismo era judío y los discípulos, la mayoría eran judíos, todos los líderes eran judíos. Uh-huh. Así que no puede decir los judíos como un solo grupo y como un solo cuerpo. Ahí es que se cruza la barrera y se convierte en antisemitismo. Yo creo que también es un ejemplo para todos nosotros de no generalizar cuando vemos un grupo, no decir, mira lo que hicieron esto, lo de su país hace lo mismo, ninguno de ellos tiene la capacidad de hacer algo mejor. O cuando estamos escuchando un grupo que habla diferente a nosotros o actúa diferente a nosotros, decir, todos son iguales, todos son iguales. Y recordemos, Dios tiene sus personas en cada lugar, en cada grupo, en cada sociedad. Y aunque fuera antisemítico, si es que tengo razón y estoy dispuesto a estar equivocado,
pero yo lo siento antisemítico cuando le dice que los judíos, poniéndolos a todos en un solo paquete, y es evidente por la misma historia del libro de Juan y de los otros evangelios, que no es cierto, porque muchos judíos, muchos fariseos se hicieron cristianos y siguieron, y ellos seguían siendo judíos. Así que al decir aquí los judíos, debió haber escrito o se debió haber enfatizado los dirigentes del momento del tiempo de Jesús hicieron estas acciones. Y así tú divorcias las acciones de individuos históricos que fueron realidades de todo el pueblo. No son la misma cosa. Vamos a seguir leyendo, Clara. Que apareció a Pedro y después a los 12, cuando apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía. Eso era mientras él escribía esta epístola. No, sí, correcto, pero fíjate que ahí confirma lo que habíamos dicho, que fueron los resucitados al tiempo de Jesús a visitar a sus familiares. Así que aquí está dando el hermano Pablo la lista de que heredó él de quienes vieron a Jesús resucitado. Empieza de nuevo desde el verso 5. Que apareció a Pedro y después a los 12. Así que ahí tenemos 2 apariciones. Sigue. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tercera aparición. De los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo. Cuarta aparición. Y después a todos los apóstoles. Quinta aparición. Y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Así que viene la sexta aparición. Así que el propósito del hermano Pablo era legitimizarse. Y se está legitimizando y haciendo un apóstol diciendo que tal como los apóstoles vieron a Jesús, él vio a Jesús. Aunque fueran eventos totalmente separados. Exactamente. De todos modos, se refieren a la misma resurrección. Y esta resurrección es el corazón de todo lo que estamos estudiando. ¿Puedes leer el resumen de El deseado de todas las gentes? Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Porque no tuvieron acceso al árbol de la vida. Exactamente. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Esta es contribución de Elena de White. Sigue. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Qué emocionante habrá sido todo este evento, Clara Mercedes. Ay, sí, qué Ven, belleza. Señor Jesús, para que revivamos estas realidades. Ven, Señor Jesús, para que volvamos a estar con aquellos que resucitaron y dieron testimonio de ti y nos cuenten la emoción de ellos. Y que tú seas el centro de atención, nuestro Señor Jesús. Ven Señor pronto, Jesús. Señor Jesús. Ven pronto. Ven. Muchas gracias. Muchas gracias.